H Noticias MX, la información en constante movimiento. A la iniciación de una nueva etapa en la fecunda vida de esta casa de estudios, con la que se abre también simbólicamente una nueva era de mutua comprensión y respeto entre la universidad y el gobierno. En el pasado inmediato, estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno, que es un gobierno de universitarios, aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Declaro inaugurados los cursos lectivos de 1975 de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Vámonos! Polémico, represor, protagonista de una de las mayores crisis económicas de México, persecutor del periodismo en los 70s, aliado también de Richard Nixon. Es Luis Echeverría, el expresidente más longevo en la historia de nuestro país. Personaje controversial de la política mexicana y considerado el padre del populismo por algunos detractores del actual gobierno, quienes han llegado a compararlo con AMLO y su cuarta transformación por sus políticas públicas. ¿Por qué su nombre es tan polémico? Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México del 1 de diciembre de 1970 hasta el 30 de noviembre de 1976. Estudió Derecho en la UNAM, donde también fue catedrático, y en 1946 ingresó al PRI, donde ocupó varios cargos como oficial mayor del CEN de la Secretaría de Educación Pública. Echeverría fue el secretario de Gobernación durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, por lo que se le relaciona con la matanza del 2 de octubre de 1968. De hecho, en sus memorias el propio Ordaz dirigió la culpabilidad de esta tragedia hacia Echeverría y otros funcionarios. Pero el evento histórico por el que más lo recordamos es su responsabilidad en el Halconazo, una segunda represión estudiantil que tuvo lugar el 10 de junio de 1971 y que dejó un saldo de al menos 17 muertos y decenas de desaparecidos. De estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes. Ambos sucesos, el del 68 y el 71, lo llevaron a convertirse en el primer expresidente mexicano en ser juzgado por la violación de derechos humanos, además de recibir 2 órdenes de aprehensión por el delito de genocidio. Sí, por genocidio. La primera orden fue en 2002, pero obtuvo un amparo, y la segunda en 2006, cuando un juez federal ordenó de nueva cuenta su arresto y el cumplimiento de prisión domiciliaria debido a su edad y su estado de salud. Pero en 2009 finalmente fue absuelto de toda responsabilidad. Otro lado oscuro del político fue la persecución a los medios de comunicación. De hecho, se le considera el actor intelectual del golpe del diario Excelsior, cuyo director Julio Scherer fue echado en 1976. El turbulento sexenio de Luis Echeverría es recordado por haber sido escenario de la primera crisis económica desde el inicio del llamado Milagro Mexicano. Muy seguro de sí, se lanzó a la compra de empresas al borde de la quiebra para sostener de un hilo los empleos, un movimiento permeado de ineficiencias y corrupción. En ese entonces la inflación se disparó por los cielos y la deuda externa aumentó de forma exorbitante. Por si fuera poco, había una crisis internacional provocada por la escasez de petróleo, que aumentó el gasto público de forma considerable, con papel moneda sin valor y acumulando más deuda.
¿Y qué quedó de su sexenio? ¿Qué fue de él después de su mandato? Bueno, no todo fue caos y malas noticias. También durante su gestión, Echeverría creó el CONACYT y el CONAFE. Asimismo, creó el Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana. También el FONATUR, la Profeco y el INACIPE, entre otras instituciones. Además, muy irónicamente y en contraste con la inflación, durante su gestión la economía mexicana creció a un nivel de 6.1%. Promovió el desarrollo de puertos marítimos como Puerto Madero y Lázaro Cárdenas y creó el Infonavit. Y más extraño aún, a pesar de su perfil claramente autoritario, Echeverría fue un ferviente promotor de la solidaridad con las víctimas de la dictadura chilena y tuvo un gobierno muy cercano a otros presidentes de América Latina como Salvador Allende en Chile y Carlos Andrés Pérez en Venezuela, con quien promovió en 1975 la fundación del Sistema Económico Latinoamericano. Tras dejar la presidencia, Echeverría se mantuvo activo en la administración pública como embajador de México ante la UNESCO en París hasta 1979 y como representante diplomático itinerante en Australia y Nueva Zelanda. Y todavía, entre la agitada vida de la esfera política y los altibajos, el expresidente tuvo tiempo de tener 8 hijos, además de 19 nietos y 14 bisnietos, junto con su esposa María Esther Zuno Arce. Definitivamente un personaje de claroscuros, un hombre de contrastes. Su legado, para bien y para mal, es innegable. ¿Y tú, conocías todos estos datos? ¿Qué opinas de lo que dejó tras de él?